Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal estaremos repasando las leyendas más conocidas y unas no tantas de cada estado de México, y si logramos expandirnos aún más, de toda Latinoamérica, esperando que puedan aportarnos en la sección de comentarios su opinión, datos que tengan y que no hayamos mencionado, correcciones a la historia y todo lo que gusten comentar relacionado a la misma. Esto para ir dándole forma entre todos a estas leyendas que siguen siendo tema a día de hoy. La cita que nos reúne aquí el día de hoy son dos leyendas que, a comparación de algunas que ya se han contado en este canal, carecen de popularidad, avistamientos o simplemente se les conoce por otros nombres. Hoy les vamos a contar unas cortitas pero interesantes leyendas sobre algunas damas o entidades con su forma, que en muchos casos, al igual que la cegua, castigan a los pecadores. Así que, durante los siguientes minutos, preparen la bebida de su preferencia, déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando. Pónganse cómodas y cómodos, relájense, vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato y transportémonos al ambiente de cada leyenda. Acompáñenos. Variedad es lo que rodea por completo a estas leyendas, pues la versión de cada una depende del país donde te la cuenten. Y a pesar de la carencia de popularidad de las mismas, vamos a contarles las versiones más sonadas. En esta ocasión comenzaremos con la leyenda de la Descarnada, entidad con principales avistamientos en El Salvador, Ecuador y México. Comenzaremos con El Salvador. Durante la década de 1980, comenzaron a correr entre las voces de sus habitantes los avistamientos de una mujer joven y hermosa en cada aspecto. Se le veía a altas horas de la noche en una carretera que conduce de Santa Ana a Chalchuapa. Se dice que se sabe de esto por personas quienes, al verla en esa carretera y con un peligro evidente para una joven tan bella y en un lugar tan desolado, deciden subirla a su vehículo cuando la ven a orillas del camino pidiendo un aventón. Al preguntarle su destino, se limita a decirles simplemente que va hacia un lugar cercano, por lo que no había ningún lugar para la duda de aquellos conductores. Al poco tiempo de recogerla e ir conduciendo, era notable que aquella mujer constantemente lanzaba miradas lascivas, provocadoras, y que no presentaría para nada resistencia a aquel conductor que quisiera pasarse un poco con ella. Eso comentan. Al ser presa de la provocación de su belleza física y sus claras señales, el conductor se estaciona en la orilla de la carretera para dar rienda suelta a sus instintos. Entre caricias y besos, no pasa mucho tiempo para que aquel conductor pueda percibir a través del sentido del tacto que la piel de aquella mujer comienza a desprenderse. Sentía cómo caían sobre sus manos pedazos de carne. El sentido del olfato enseguida es golpeado por el olor fétido de un cuerpo en descomposición. Y al mismo tiempo, el sentido del oído escucha que es real. Hay pedazos de carne produciendo un sonido leve al caer y entrar en contacto con más y más carne. Y finalmente, la vista cierra con broche de oro, al poder contemplar aquella figura femenina en total descomposición, que lo mira fijamente desde el asiento del copiloto, mientras le sonríe. Es evidente que aquella mujer se está pudriendo cada vez más y más. Se dice que pocas personas son quienes han podido contar estas experiencias con claridad, pues muchos hombres han perdido la razón por aquel encuentro y otros, en su mayoría, han quedado en estado de shock por un buen tiempo, recordando que aquella mujer solo se bajaba del carro riéndose de ellos. Y por ahí se cuenta que del origen de esta mujer se desconoce por completo, pero muchos dicen que esta entidad anteriormente había sido una bruja. En Ecuador, a esta entidad se le conoce como la Tapada. Contando con un origen aproximado en el siglo XVIII, Guayaquil es la ciudad donde comenzaron los avistamientos y se reportan con mayor frecuencia.
hombres enorgullecidos de ser conquistadores, mujeriegos y borrachos, son quienes corren con la mala fortuna de encontrarse con esta mujer al regresar de sus placeres mundanos. Lo irresistible de la belleza de esta mujer, acompañada de un cuerpo curvilíneo y un velo en el rostro, son el gancho perfecto para estos pecadores que lejos están de quedar saciados por completo de placer. Al ver a esta mujer por las calles solitarias de la ciudad, no dudan en seguirla, pues aquella dama también les arrojaba miradas de vez en cuando y algunos movimientos seductores mientras iba recorriendo la calle, asegurándose de no perder a aquel hombre por completo hipnotizado en sus encantos. Al caminar por un tramo, aquella mujer voltea y deja ver por una pequeña fracción de tiempo el bello rostro detrás de ese velo que antes ocultaban una juventud y unas facciones deslumbrantes. Cuando estos hombres se acercan aún más y esta mujer se retira el velo nuevamente, pueden notar que aquella belleza, aquellos ojos hermosos, grandes, labios seductores y una nariz perfecta, quedaban reducidos a un cuerpo en total descomposición, que los observaba, de pie en esa solitaria calle, acompañado de un olor insoportable. Sufren el mismo destino que la versión anterior, perdiendo la razón o simplemente quedando en estado de shock, si bien les iba. Se cuenta que en vida esa entidad fue una mujer que abusó mucho más de la cuenta en el negocio, donde su cuerpo era el producto para consumo de aquellos pecadores. Y en México tenemos una de las versiones menos conocidas, pero no le quita para nada lo impactante a la historia. Perteneciente a la cultura azteca, hace muchísimos años en un pueblo de Tenochtitlán vivió una pareja formada por un valiente y reconocido guerrero y su esposa. Y a pesar de los años que llevaban juntos, se decía que ella no había podido otorgarle a la pequeña familia alguna descendencia, ganándose así el desprecio por completo de los habitantes del pueblo, pues en aquellos años las tradiciones ancestrales ordenaban expulsar a toda mujer que fuera infértil. Esto para evitar que este supuesto mal se propagara por toda la comunidad y les trajera desgracias. Su esposo, por ser tan reconocido, encima con una bondad al tope y un profundo amor hacia su mujer, siempre pudo protegerla y evitar que la desterraran. Pero un día fue enviado a la guerra y en el mismo día en que partió, su esposa recibió la noticia de que finalmente estaba embarazada, por lo que salió enseguida, corriendo, esperando alcanzar a su esposo y contarle todo. Pero al salir del pueblo, las mujeres de aquella comunidad, que nunca habían quitado el dedo del renglón en aquel tema, morían por saciar las ganas de cumplir su tradición, por lo que la apedrearon, terminando así con la vida de su descendiente que apenas comenzaba a formarse en su vientre. Se dice que mientras estaba tirada casi por perder la conciencia y con un profundo rencor por haberle hecho perder el regalo que tanto tiempo había esperado, le rogó a los dioses que pudieran ayudarle en su venganza contra quienes le arrebataron lo más preciado y esperado en su vida. No tardó en ser escuchada por fuerzas superiores, por lo que se le brindó el poder de poder retirarse la carne por completo junto con su piel. Esto para poder llevarles un inmenso horror a aquellas mujeres que le habían quitado su bendición, para después arrebatarles la vida también a sus hijos. Después de todo esto, podría volver a colocarse la piel y regresar a su apariencia habitual, para poder evadir cualquier tipo de culpa o sospecha. Se cuenta que logró acabar con la vida de muchas mujeres del pueblo y sus afueras en tan solo 7 noches. Pero al terminar estos días, su esposo regresó, pero ella estaba lejos de terminar con aquel castigo hacia aquellas mujeres. Por lo que una noche salió de su casa y bajo unos árboles, como en los días pasados, se retiró la carne y piel de sus huesos. Pero ella desconocía por completo el hecho de que en esta ocasión su marido la había seguido con un sigilo impecable gracias a su entrenamiento de guerra. Pero
Su entrenamiento no lo había preparado para lo que presenciaba esa noche. Él, más que horrorizado por ver aquella escena, decidió ponerle un fin a aquel ser, que aun con el dolor de su alma, sabía que no podía ser su esposa, o que al menos ya no era ella. Por lo que, al ver que aquella mujer dejó toda su piel bajo aquel árbol al irse, él llenó con sal todos aquellos restos, mientras la seguía y veía cómo torturaba y terminaba con la vida de aquellas mujeres sin culpa alguna. Al volver a aquel árbol, su mujer, al ponerse de vuelta toda su piel, la sal comenzó a quemarle los músculos restantes en aquel cuerpo. Retorciéndose por el inmenso dolor, murió en ese lugar luego de un momento de gritos y total agonía. Fue así como se le nombró a esta leyenda la Descarnada. Y se dice que después de estos acontecimientos, cada que una mujer daba luz en el pueblo, lograban escuchar alaridos y lamentos en las afueras, y decían que era aquella entidad que sufría cada que alguien podía tener lo que a ella le habían arrebatado. Junto con esta leyenda, me gustaría agregar una más, algo cortita, pero sin duda, es una muy buena compañía a las otras damas de las leyendas que ya hemos contado en este canal, como la Pascualita y la Cegua. Hace muchos años, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, vivió una joven muy bella e inteligente junto con su madre cerca de las calles de Bravo y Juárez. En la colonia esta muchacha era muy conocida por la amabilidad en su ser, su belleza y por el hecho de vivir al cuidado de su enferma madre, quien ya contaba con una gran edad y que era aún más conocida por sus vecinos. Del cuidado de la señora, las atenciones y las medicinas, solo se encargaba su hija durante todo el día, y por las noches cambiaba completamente. Se vestía elegantemente, se arreglaba viéndose aún más hermosa y siempre usaba sus amados tacones, mismos que lograron ser su sello personal, al hacerlo sonar con cada paso que daba por aquellas calles. Y con ello, avisaba a sus vecinos que una noche más salía de fiesta. Aunque dicen que en realidad salía con su amante, y por ello siempre regresaba hasta el día siguiente. Pero en realidad, esto daba completamente igual. Y en una de tantas salidas nocturnas, la joven, al regresar al día siguiente a su casa, se le hizo extraño el no escuchar algún ruido de su madre. Incluso el no escucharla cuando llamó a la puerta de su habitación. Se acercó y se dio cuenta de que había fallecido. Y no solo eso, sino que había partido de este mundo en completa soledad, sin nadie de quien pudiera despedirse en ese momento. A partir de ese momento, la joven no volvió a salir más de fiesta, y a los pocos días se decía que ella no podía con la culpa por todo aquello, por lo que terminó por salir de casa buscando alguna manera de perder la vida, pues la tristeza y soledad no podían permitirle estar tranquila, y creyó que sacrificando su propia vida podía recibir algún perdón. Se lanzó hacia el primer auto que pasó por una avenida, consiguiendo así lo que estaba buscando. Dicen que luego de toda esta tragedia aún podían escuchar los tacones en aquellas calles durante las noches, y que al salir no lograbas ver a nadie. También se dice que si vas en sentido contrario a esta calle, no te es posible escuchar los tacones. Y si escuchas esos tacones por la calle, se dice que nunca los puedes alcanzar. Incluso, hay gente que asegura que si se te llega a aparecer, logras ver a una mujer con el rostro deformado, y que de cierta manera te orilla a lanzarte hacia los vehículos. Y es así como nació la leyenda de la taconera. ¿Ustedes conocían estas leyendas?
¿O qué otra dama falta por mencionar en estas leyendas? Recuerden que la última palabra no la tenemos nosotros, sino ustedes. Y que este espacio es para sumar cada vez más a estas famosísimas leyendas. Siéntanse libres también de sugerirnos alguna leyenda que les gustaría ver aquí en el canal. Y muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos también muchísimo a la gente que cada vez se suscribe y apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón. Compartiendo estas historias, dándole me gusta y comentando, es la manera en que ustedes catapulten este canal hacia más gente y poder traerles así más historias. Recuerden también que si quieren enviarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.